Y este fue recién cuando fue formado el hombre, el ser humano. El Señor lo primero que les dio fue un mandamiento. Y ahí en ese mandamiento dice lo siguiente. Dice en Génesis 1:28, y los bendijo con estas palabras. Sean, ¿qué dice? Fructíferos. Sean fructíferos. Hay un mandamiento que el Señor les da: sean fructíferos, den fruto. Interesante que eso lo estamos hablando desde la creación. Inmediatamente después que el hombre es creado, le dicen: ahora ustedes sean fructíferos. Y a cada, ¿verdad? Entonces esa misión tenían tanto Adán y Eva, pero también todos nosotros que somos parte de esa descendencia. Entonces lo de ser fructíferos no es que hoy nos lo estamos inventando, no es que, ¿verdad?, sucedió hoy, ayer, sino es algo que ya está en la palabra del Señor y que el Señor nos insta a que nosotros seamos fructíferos. Y de esta manera nosotros, ¿verdad?, vamos a obedecer el mandato del Señor. Hemos estado estudiando que para ser fructíferos tenemos que ser tierra fértil. Esa tierra, hermanos, debe de ser fértil. Y ahí mismo, en la parábola del sembrador, el Señor nos enseña la manera de cómo podemos, ¿verdad?, de cómo somos limpios, de cómo somos transformados. Y dice que somos limpios de las piedras, de los espinos, de la dureza de corazón, por medio de la palabra del Señor. Cuando dejamos que la palabra del Señor venga a trabajar a nuestras vidas, venga a trabajar a nuestros corazones, entonces nosotros vamos a dar ese fruto, ¿verdad?, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Pero también el Señor Jesús nos enseñó que en ese proceso de cultivarnos, que el Padre es el labrador y que el Padre va a venir, ¿verdad?, a trabajar en nuestras vidas, va a venir a podar en nuestras vidas y va a quitar aquello que está seco, aquello que no está funcionando. Había una persona que tenía un vecino y este vecino tenía unas flores muy bonitas, ¿verdad? Y él se dedicaba al cultivo de flores, ¿verdad? Tenía terrenos con flores, pero ahí en su casa también tenía unas flores muy bonitas. Y un día se acercó y le dice: ¿cómo es que tú tienes flores tan bonitas? Entonces el vecino le dice: ¿sabes qué? La clave para tener este tipo de flores está en la poda, en la manera que yo puedo podar, trabajar, cultivar mis flores. Y entonces el vecino se queda, ¿verdad?, y le dice: ¿por qué no me enseñas? ¿Podrías enseñarme cómo podar mis flores? Y le dice: claro que sí, con gusto. Quedaron en un día específico que iba a ir a ayudarles, ¿verdad?, a podar las flores. Y cuando llega a podar aquellas flores, habían unas que tenían, ¿verdad?, unas ramas en donde tenían unas flores muy, muy bonitas que recién estaban empezando a abrir, ¿verdad?, que estaban empezando a darse. Y entonces viene aquel a podar y agarra la tijera y lo primero que corta es esa flor. Y aquel se queda asustado, le dice: ¿qué estás haciendo? Te dije que vinieras a ayudarme para que se mirara más bonito, no que destruyeras mi jardín. Y él le dijo: mira, una de las claves para que puedas tener buenas flores es poder quitar todo aquello que te estorba para que produzcan flores. Esta quizás tú la puedes ver grande, pero esto dificulta al progreso, al crecimiento de las flores. Mire, entonces aquí le dijo: lo que necesitas, ¿verdad?, ser fuerte para tomar decisiones y decir: esto hay que cortarlo, y tienes que cortarlo. ¿Sabe? Hay una razón específica por la cual la palabra del Señor dice que el Padre es el labrador. Porque sería, ¿verdad?, decir: mira, tu vecino es el que va a ser el labrador en tu vida y te va a decir qué hacer y qué no hacer. El pastor, ¿verdad?, o alguien más. Nos metemos a broncas, hermanos. Nos metemos a broncas cuando nos confrontan, cuando nos dicen: mira, esa área de tu vida hay que quitarla, hay que trabajarla. Y ahí empezamos a dar: no, es que yo pienso, es que yo creo. Como quien dice: esa rama que tienes allí necesitas cortarla. Y entonces decimos: no, es que yo pienso que esa va a ser productiva. Yo pienso que eso me sirve. Pero cuando la palabra del Señor dice que el Padre es el labrador, ahí se acabó todo, ¿no?
porque normalmente nos gusta a veces saltarnos, ¿cierto? No, este me dijo esto, pero voy a ir con el otro a ver qué me dice, ¿verdad? Hay otra autoridad después, tal vez me da chance el otro. Pero cuando miramos que es el Padre labrador, es el Padre el que va a quitar aquello que no está dando resultado en nosotros. Y hay algo muy importante que quiero recordarles, que la palabra del Señor nos llama a que nosotros nos esforcemos para que seamos fructíferos. ¿Y qué más? A ver, hermanos, ¿estamos aquí? Fructíferos, ¿y qué más? Un poquito más fuerte, ¿no? Ya desayunaron, ¿cierto? No, entonces eso es. Fructíferos y en acción. Mire, qué interesante. En otras palabras, el Señor no quiere discípulos pasivos. Hermano, yo estoy ya como para ir, yo ya soy discípulo de unos añitos, ahí ya estoy para descansar. No, hermano. El Señor quiere que usted esté en acción, activos. Y para eso Pedro nos presenta un cuadro, cómo llegar a ser esos discípulos, ¿verdad? Fructíferos, que siempre vamos a estar activos. Y nos enseña una dinámica. Y la dinámica es que dice que todos iniciamos con la fe. La fe es puesta en nuestro corazón, en nuestras vidas. Esa fe viene por medio del oír. ¿Del oír qué? Del oír la palabra del Señor. Y cuando escuchamos la palabra del Señor, esa semilla es sembrada en nuestro corazón. Una vez esa semilla es sembrada en nuestro corazón, entonces empezamos, ¿verdad?, a esforzarnos. Y vamos a ir por cada lado, me van a decir que se le va a ir sumando. Primero, a la fe debemos de sumarle virtud. Vamos a ver si desayunaron los de este lado. Y a la virtud hay que sumarle conocimiento de la palabra del Señor, ¿verdad? Se le suma el conocimiento de la palabra del Señor. Y a ese conocimiento de la palabra del Señor, ¿qué le sumamos? Dominio propio. Y a ese dominio propio, paciencia. Y a esa paciencia, piedad. Y a la piedad, y ahora todos juntos, ¿qué es lo último? Amor. ¿Cierto? Entonces a todo esto le sumamos amor. Esto nos va a ayudar, hermanos, a ser fructíferos y activos. Primero, porque vamos a estar activos, trabajando constantemente en nuestras vidas, esforzándonos constantemente en lo que nosotros necesitamos hacer. Hoy quiero hablarles acerca de cómo mantener el fruto. Discípulos que siempre dan fruto. ¿A cuánto les gustaría ser discípulos que siempre estén dando fruto? Amén. Ahora, hay algo muy especial. Estaba recordando viejos tiempos. Nosotros teníamos un árbol de limones. Y entonces teníamos un arbolito de limones, parece que era un limón chino, ¿verdad? Era un limón chino que teníamos. Y ese arbolito, mire, tenía algo especial ese árbol. Que ese árbol tenía siempre fruto. Cualquier tiempo tenía fruto. ¿Y sabe qué me llamaba la atención? Que en algún momento los limones estaban maduros, tenía limones verdes, pero también tenían flor. Siempre estaba floreando y tenía limones, tenía fruto. Entonces constantemente había fruto. Cualquier momento podía llegar y podía encontrar usted fruto en ese árbol. Algo similar es lo que nos habla la palabra del Señor. La palabra del Señor nos llama a tener siempre fruto. Quiero que abra, ¿verdad?, en su Biblia la palabra del Señor en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 17, verso 7, ¿verdad? Si quiere anótelo y también ahí arriba lo puede usted leer. La palabra del Señor nos anima a que nosotros seamos fructíferos, pero también nos dice cómo podemos llegar a tener fruto.
¿Estamos ahí? Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Por qué? Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará. ¿Ni qué más dice? Ni dejará de dar fruto. Se mantendrá siempre fructífero. Se mantendrá siempre dando fruto. Y eso es lo que necesitamos tener. Necesitamos siempre, hermanos, estar dando fruto. Ahora, es interesante, ¿verdad?, que nosotros podamos ver qué es lo que a nosotros nos lleva a dar fruto. Leímos que la clave para no dejar de dar fruto es poner nuestra confianza ¿en quién? En el Señor. ¿En quién tenemos nuestra confianza nosotros? Porque mire, la Biblia nos explica que también hay veces que no necesariamente tenemos nuestra confianza en el Señor. Y versos anteriores al que leímos el día de hoy en Jeremías, capítulo 17, verso 5, es interesante que empieza de esta manera y empieza diciendo, esto dice el Señor. ¿Qué es lo que el Señor dice? Que se apoyan en la fuerza humana y apartan su corazón del Señor. Una vez más, esto dice el Señor: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. ¿Cree que esto está fuerte? Si cree que esto está fuerte, mire lo que dice el otro versículo. El otro versículo dice: son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el fruto. Vivirán en lugares desolados y en tierra despoblada y salada. Interesante. Mira, hermano, nosotros decidimos en dónde poner nuestra confianza. Pero yo quiero decirle esta hora que dependiendo en dónde tenga usted su confianza, usted va a tener resultados. Tenemos resultados, hermanos. ¿En dónde ponemos nuestra confianza? A veces ponemos nuestra confianza en el vecino, en la vecina, en el hermano. Hay un hermano, ¿verdad?, que es el que nos ha ayudado. ¿Alguien tiene a alguien que lo ha ayudado en alguna ocasión? ¿Verdad que sí? Yo pienso que la mayoría nos identificamos con una persona. Esta persona me ha ayudado, esta persona me habló de Dios, esta persona me tendió la mano cuando yo más lo necesitaba. Por eso toda mi confianza está en doña Panchita, ¿cierto? Si no fuera por doña Panchita, no sé qué sería de mí. Sería como un pájaro herido. No, esa es una canción, ¿verdad? Pero mire, hermanos, parece que no hubiera esperanza. Que si no fuera nuestra confianza, entonces está ¿en quién? En la persona. Cuando nosotros decimos que si no fuera por esta persona, olvídese. Hermanos, nuestra confianza está en el Señor. Recuerdo a Balaam, aquel profeta que iba, ¿verdad?, y que hubo un animalito que se paró y le dijo: hey, tranquilo, ¿qué estás haciendo? ¿Se acuerdan? La mula de Balaam que le habló. Hermanos, ¿qué hubiera pasado si hubiera dicho Balaam: si no hubiera sido por esta mula, me vuela en la cabeza, ¿no? Voy a hacerle un altar a esta mula y la voy a adorar. Muchas veces nosotros estamos adorando la mula, hermanos. Y ahí tenemos, ¿verdad? Y ay, es que esto, es que esta persona, mire qué bueno que Dios usó a esa persona. Gloria al Señor por esa persona, hermano. Todo lo que hagamos, la gloria, ¿para quién debe de ser? Hay un salmo, el Salmo 115, dice: no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino ¿a quién? A tu nombre sea la gloria. Hermanos, nosotros necesitamos darle la gloria al Señor. Él es el que merece la gloria.
¿En quién está nuestra esperanza? ¿En quién está nuestra confianza? Esta tarde es un tiempo para poder preguntarnos, ¿en quién yo estoy creyendo? ¿En quién yo estoy confiando? Si yo confío en el Señor, voy a tener ciertos resultados. Si yo confío en el hombre, también voy a tener ciertos resultados. Mire lo bonito que habla la palabra del Señor cuando nosotros realmente ponemos nuestra confianza en el Señor. ¿Qué dice ese verso? ¿Podríamos leerlo? Una vez más, pregunta, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza. Y todavía, ¿qué dice? Lo alabaré. ¡Qué interesante! Mire, no me voy a inquietar ni me voy a angustiar. En Dios pondré mi esperanza. Y todavía, o sea, si esa razón de inquietarse, eso quiere decir que está pasando momentos difíciles. Pero dice, en vez de estar preocupado, en vez de estar angustiado, voy a poner mi esperanza en el Señor y todavía le alabaré. Hermano, eso quiere decir que en medio de las situaciones difíciles, si confiamos realmente en el Señor, vamos a tener todavía fuerzas para alabar al Señor. Usted puede estar pasando una situación difícil. Y ahora ya no voy a la iglesia. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? ¿No? Me paró la policía. Ya, ¿para qué voy a la iglesia? ¿No? Me pasó esto, otra cosa. Recortaron las horas de trabajo. Ya, ¿para qué voy a la iglesia? ¿No? O me quedé sin trabajo. ¿Sabe, hermanos? Hay personas, ¿verdad? Que dice, la otra vez hablaba con alguien, se había quedado sin trabajo, ya venía, era como sábado. Yo le dije, bueno, entonces nos vemos mañana en la iglesia. No, pastor, si tengo que ir a buscar trabajo, me dijo. O sea, había más esperanza que en día domingo encontrara lugares donde le iban a dar trabajo que venir a buscar a Dios y decirle, Señor, esta es mi situación. Hermanos, nosotros necesitamos aprender a confiar en el Señor. Necesitamos aprender a traer nuestras cargas delante del Señor. Como el salmista dice, y todavía le alabaré. Y mire, y sigue diciendo, Él es mi Salvador. ¿Y qué más? Mi Dios. Él es el que me salva. Y cuando está diciendo, Él es mi Dios, hermano, eso es fuerte. No está diciendo, Él es mi amigo. No está diciendo, Él es mi vecino, mi vecina, mi maestro. No está diciendo eso. Él es mi Dios, un ser superior a mí, un ser divino, el que tiene el poder para sacarnos. Como decía el salmista en Salmo 103, Él es el que sana todas tus dolencias, Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Hermanos, Él es el Todopoderoso. Pero necesitamos poner esa confianza firme en el Señor. Y cuando tenemos nuestra confianza en el Señor, sucede lo siguiente. El Señor, en Él estamos plantados junto a corrientes de agua. Cuando tenemos nuestra confianza en el Señor, estamos plantados junto a corrientes de aguas. ¿Cuántos confían en el Señor? Si usted confía plenamente en el Señor, usted está plantado junto a corrientes de aguas. Y entonces, hermano, eso quiere decir que sus raíces están llegando ahí donde hay agua y usted se está alimentando. Y mire esto que dice la palabra del Señor. Dice que cuando nuestras raíces están en el lugar correcto, el calor no nos afectará y nuestras hojas siempre estarán verdes. Qué bonito, hermano. ¿Qué simbolizan las hojas de un árbol? Hace un tiempo, uno de estos arbolitos que ya se recuperó, le cayó una plaga
y le cayeron muchos gusanos, cientos de gusanos atacando al arbolito. Este arbolito se miraba seco, se empezó a secar. Y entonces era fácil de ver. Usted miraba el árbol y estaba bien seco y todos verdes. ¿Qué quería decir eso? Que estaba enfermo. Algo estaba pasando con ese árbol. En otras palabras, hermano, lo que refleja, lo que sale a flor de piel en nosotros, ¿verdad? Son las hojas. Refleja lo que está pasando en nuestras vidas. Refleja la manera de vida que estamos viviendo. Son las hojas. Solamente, ¿verdad? El corazón alegre, dice la Biblia, hermosea el rostro. Si hay alegría en nuestro corazón. Y a veces, hermano, no podemos disimularlo, ¿cierto? Cuando está desvelado, ¿qué pasa? Mire a su vecino. Si se está durmiendo, es que esas son las hojas. Esas son las hojas, hermano, sencillo. No se preparó, tiene sueño, entonces tiene sueño. Y hay veces que tratamos de disimular, ¿cierto? Estamos cansados, hermano, el cansancio va a salir, son las hojas. Si usted está en depresión, hermano, no va a poder tratar, sí, estoy alegre, todo está bien, porque al ratito, ¿verdad? Le va a salir, hermano. Va a salir la frustración, va a salir la enfermedad, va a salir cualquier cosa que estemos pasando, las hojas se van a ver. Las hojas, dice la palabra del Señor, cuando están las raíces en el lugar correcto, cuando las raíces se están nutriendo, hay algo especial que pasa, que las hojas van a estar verdes. ¿Se ha puesto a pensar cómo están sus hojas? Hermanos, si vamos más a fondo, puede ser también las hojas, puede demostrar la manera que usted está, cómo se siente ese día. Las hojas puede ser, ¿verdad? Cuando usted expresa sus emociones, en sus emociones se pueden ver sus hojas. ¿Cómo son las hojas cuando estamos enojados? Se pueden ver las hojas, ¿cierto? Estamos enojados. La manera que hablamos, ahí están las hojas. Usted puede ver a alguien que tiene, ¿verdad? Se ve que está enojado, pero bueno, acérquese. Mire las hojas más de cerca. Y cuando usted le habla, hermano, ¿qué pasó? Olvídese. Esas hojas están hablando. ¿Qué quiere? ¿No? Y hermano, estamos ahí a la defensiva, a la ofensiva. Las hojas, cuando hay raíces de amargura, hay raíces de amargura en nuestro corazón y van a flotar, y en las hojas se va a ver cómo está. En las hojas, hermanos, nos dan a entender cómo está el corazón, cómo está lo de adentro. No es fácil ver cuando un árbol, regresemos a los árboles. Verá, si es plena primavera, imagínese usted en primavera, ¿verdad? Porque el invierno y el otoño nos pueden confundir. Pero la primavera no. Imagínese en plena primavera y usted ve un árbol con las hojas amarillas. ¿Cree que está bien ese árbol? No. De manera nosotros entonces, pero entonces es necesario que esas raíces estén en el Señor, porque cuando estamos confiando en el Señor, las raíces están en el lugar correcto. Estamos plantados junto a corrientes de agua. Hermano, no es que le van a llevar un vasito de agua, ¿verdad? Y ahí va el vasito de agua, se le acabó y está a punto de, ¿verdad? Y quiere más. Hace un par de años sembramos unas flores, ¿verdad? En un lugar en donde en la parte de abajo yo pienso que tiene concreto. Porque en la parte de arriba tiene un poquito de tierra, sembramos ahí las flores, pero mire, cuando venía el sol, esas flores empezaban a marchitarse y a punto de morir. Había que echarle a mediodía, había que echarle agua hoy en la tarde para que se mantuvieran vivas. Porque no estaban plantadas junto a corrientes de agua. Porque no estaban siendo alimentadas las raíces. Pero es diferente cuando estamos plantados, cuando estamos sembrados junto a corrientes de aguas. Siempre van a haber hojas verdes. El calor no nos afectará. Es muy importante ver en nuestras vidas. Pasamos días de calor. Los días de calor afectan, nos pueden marchitar. El calor son las dificultades, las situaciones que enfrentamos.
¿verdad? Y el calor, hermano, podemos verlo de diferentes maneras. Es más, el calor hasta podríamos asociarnos cuando nos enojamos. Asociémoslo con eso. Entonces me acaloré, dicen algunos cuando se enojan, ¿no es cierto? ¿Se ha acalorado usted alguna vez? Mire que aunque nos enojemos, aunque algo nos moleste, pero eso no nos va a afectar, hermanos, porque estamos bien plantados. El Señor trae paz, el Señor trae gozo a nuestra vida. Pero aún que enfrentemos tiempos de sequía, las raíces verdes nos ayudan a que no nos fatiguemos en tiempos de sequía y que seamos fructíferos. Tiempos de sequía. Hermanos, los tiempos de sequía llegan a la vida de uno. Llegan en momentos en el que la salud no es el mejor tiempo de la salud, ¿cierto? Llega el tiempo en que nos enfermamos. Y a veces no solo uno, se enferman dos, a veces hasta todos los de la familia están enfermos. No le ha llegado el tiempo que, Señor, ¿qué está pasando? Hay hermanos que hasta dicen, ¿qué estaré pagando, no? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tanto? Están llegando los tiempos de sequía. Los tiempos de sequía en algún momento van a llegar a nuestras vidas. La palabra del Señor no nos dice que no nos van a llegar el tiempo de sequía. Sí van a llegar tiempos de sequía a nuestras vidas, pero lo importante es que nuestras raíces estén cerca de esas aguas, porque dice la Biblia que no nos fatigaremos. Dice la Biblia que nos mantendremos fructíferos, aún en tiempos de sequía. Hermano, no hay tiempos, ¿verdad? Yo he visto diferentes personas, familias que pasan tiempos difíciles. Pero ¿sabe qué? Es bueno recordar que en medio de esos momentos difíciles, la mano del Señor está obrando en nuestras vidas. Recuerde lo contrario, cuando confiamos en el Señor, primero, el Señor está en nosotros. Cuando confiamos en el hombre, dice la palabra del Señor que somos como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para dar fruto. Mire, son arbolitos pequeños que no dan sombra. Ese arbolito no le sirve ni de sombra ni para fruto, no le sirve para nada. ¿Sabe que cuando confiamos en el hombre somos de esa manera? ¿En quién está nuestra confianza? ¿Se ha puesto usted a pensar? ¿En quién confiamos, hermanos? Hay tiempos difíciles, realmente estamos agarrados de la mano del Señor. La confianza está plena en nuestro Señor, porque si no, hermanos, vivimos en lugares desolados. Recuerde que la sequía viene, pero pasa. Años de tiempo de sequía van a venir a nuestras vidas, pero van a pasar. Sin embargo, a diferencia de los que confían en el hombre, se mantienen viviendo en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. No sé si en México utilizan esa frase cuando a alguna persona le está yendo mal, le dicen, estás salado. ¿Sí lo utilizan en México también? Bueno, entonces estamos hablando el mismo idioma. ¿En El Salvador también lo dicen? También lo dicen, ¿verdad? Entonces le dicen, estás salado, ¿verdad? Todo te va mal. Y mire, la Biblia dice que cuando confiamos en el hombre estamos salados, hermano. Pero aquí no hay ningún salado, ¿cierto? Mire, estamos hablando bíblicamente, ¿no? La Biblia está diciendo, no estamos en esos lugares, ¿verdad, hermano? Estamos en un lugar donde somos bendecidos, donde somos prosperados, donde el Señor está ahí para que demos fruto. Y ese fruto permanezca. La pregunta que yo le tengo el día de hoy, ¿su vida es una vida fructífera? ¿El fruto está permaneciendo en su vida? Eso es muy importante que nosotros nos preguntemos. ¿Qué tipo de vida estoy viviendo? ¿En dónde estoy plantado? Pregúntese, ¿en dónde estoy plantado? ¿Estoy plantado junto a corrientes de aguas? ¿Estoy siendo alimentado? ¿Cómo están mis hojas? Ese es el resultado de confiar en Dios. Es el resultado de tener una confianza en el Señor.
Hermanos, aún cuando venimos al altar del Señor, eso es de nuestra confianza. A veces tenemos problemas, estamos pasando dificultades y está el llamado, pase al altar, créales. No creo, ¿verdad? No creo que vaya a pasar. Porque no confiamos en el Señor. Necesitamos llegar a confiar en el Señor.